Continuamos con el capítulo que estábamos viendo ayer, referido al acero estructural. Y en este caso revisamos y recordamos lo que dijimos acerca de los diagramas tensión-deformación. En este caso, la variabilidad que puede haber en cuanto al comportamiento. Aceros más dúctiles, teóricamente, son aquellos que tienen una menor capacidad, es decir, un menor contenido de carbono. Aceros con mayor contenido de carbono o con mayores características de capacidad, vale decir, mayor esfuerzo de fluencia o sedencia o mayor esfuerzo último, tiene menor ductilidad. Aquí se puede ver claramente la deformación en el rango inelástico. Aquí hablamos, por ejemplo, de prácticamente 0.35 centímetros por centímetro, pulgada por pulgada, no importa porque esto es adimensional, contra en la rotura en 0.20. Hay una gran diferencia ahí. Entonces podemos indicar que el acero A7M-A36 es un acero mucho más dúctil que el acero A514, pese a que el acero A514 es mucho más resistente. Esto tiene que ver mucho con un criterio de diseño. Ustedes me dirán, pero para un diseño es mucho mejor el acero A514. Claro, tiene mejores características. Seguramente que en cuanto al diseño como tal, los perfiles que yo voy a encontrar van a ser más pequeños, diremos, de manera más general, que los perfiles con A36. O sea que va a ser un poquito más antieconómico hacer con material A36. Sin embargo, recordemos que en el diseño vamos a llegar a una verificación de la relación demanda-capacidad que usualmente va a estar cercano a la unidad. Entonces, no importa tanto cuál es el nivel de resistencia, lo que importa es que ante una posible sobrecarga o sobredemanda, el acero A36 tiene un mayor margen de deformabilidad antes de la falla. Y eso es una señal, una muestra clara de que la estructura todavía va a soportar buen tiempo o un buen espacio la sobrecarga y va a poder en este caso disipar también energía y va a poder avisar a los usuarios de la edificación eh, para que se pueda abandonar la estructura. Esto pasa por ejemplo en sismos, ¿no? Un sismo es un fenómeno de sobrecarga que no dura mucho tiempo y que usualmente sobrepasa las expectativas de demanda o las premisas de diseño, porque un sismo es muy difícil de predecir en cuanto a su magnitud y sobre todo en cuanto a su forma, dirección. Entonces ese efecto que le da la estructura hace de que pueda ser sobrecargada la misma, y fíjense la gran diferencia que hay entre uno y otro. Entonces nos da mucho más seguridad un acero que es mucho más dúctil, ¿no? Y eso queda muy claro acá en esta explicación. Entonces con esto tiene que quedar claro que es lo mejor siempre utilizar aceros más dúctiles que otros. Se pueden hacer ensayos, se pueden hacer pruebas para ir verificando, calculando esa ductilidad. Si tenemos aceros, por ejemplo, que no desconocemos su origen o no tenemos certeza de lo que el proveedor nos ha entregado, podemos hacer estas pruebas y podríamos verificar a ciencia cierta el tipo de acero y sus características. Creo que es lo más razonable, lo más responsable hacer esto, ¿no? Y eso pasa en el laboratorio. Podemos ir al laboratorio y hacer el ensayo correspondiente, ¿no? Ahora, decíamos, hay tipos de acero en los cuales, de aquí me voy a la izquierda, voy a hacer esto un poquito más grande. Hay tipos de acero en los cuales es muy evidente el punto de fluencia o el punto de sedencia, sinónimo, ¿no? Entonces aquí claramente podemos identificar en este sector este comportamiento, ¿no? Que viene de la parte lineal, totalmente lineal del punto A, un poco se inclina, llega a un punto máximo y de ella empieza a relajar el acero. Entonces aquí tenemos claramente definido el punto de fluencia o sedencia. En inglés es yielding point. Es evidente, lo podemos revisar y podemos sacar inclusive a qué nivel de deformación se da en este material. Deformación unitaria claramente. Pero hay materiales en los cuales este comportamiento no se puede ver y el comportamiento es como el que está acá. Fíjense, viene y no se puede ver este cambio de la parte hacia la parte inelástica, plástica. Y lo que se hace es este método que se llama el método del 0.2%. Esta metodología indica de que de la parte lineal se saca una paralela perfectamente a la parte lineal, justamente el 0.2% de deformación unitaria. Si hablamos de 0.2% en valores numéricos sería 0.2002. Entonces este valor lo trazamos aquí en la curva como está acá,
subes con la paralela, donde choque en la curva, jalas a la izquierda y sería tu punto de fluencia, cedencia y yielding point aparente, que es el válido para los cálculos. Esa técnica universal con la que podemos, para un acero que no muestra este comportamiento tan sesgado en la parte del cambio de la cedencia a en este caso la relajación hasta el endurecimiento, se puede hacer así. Entonces esto que ya solamente lo estoy recordando es válido para que podamos entender y para podamos ver alguna gráfica de algún acero y podamos sacar con esta técnica el esfuerzo de cedencia. El esfuerzo máximo es evidente. El esfuerzo máximo aquí, por ejemplo, en este punto E decíamos, si bien el punto de rotura digamos aparente está acá, el punto F que decíamos ayer también tiene su correspondencia aquí arriba, son dos puntos Fs que en realidad decíamos este punto F de acá es el que se usa para los cálculos porque consideras aquí un área constante, aquí consideramos un área reducida y para los cálculos no vamos a estar haciendo un análisis con la curva viendo cuánto reduce el área, para nada, consideramos para los cálculos un área constante. Entonces de esta gráfica el punto máximo es este y claramente se puede ver que este pico máximo le podemos llamar esfuerzo máximo en tensión o resistencia en tensión o esfuerzo último en tensión. Y aquí en los aceros más resistentes también es muy clarito, ¿no? Ahí está, es evidente, no hay donde perderse ese punto máximo, ese valor de FU. De toda esta curva, para todos los cálculos que hagamos en acero, los puntos más notables e importantes efectivamente van a ser FU y FY, pero también en alguna instancia nos va a servir este punto que estoy marcando con color verde, que está por acá, el punto A, que es el límite o la frontera entre la parte totalmente lineal y la parte ya no lineal, y digamos que esta frontera es el límite de proporcionalidad. Entonces aquí voy a colocar FPL, el límite de proporcionalidad, donde se cumple perfectamente la ley de Hooke, la parte totalmente lineal. Perfecto. Eso nos va a servir para entender y separar la parte perfectamente elástica de la parte inelástica, para cálculos, sobre todo en compresión, va a ser una guía, ¿no? Si bien ese punto no es tan relevante que en la gráfica lo podamos calcular, para un análisis va a servirnos para entender, ¿no?, el comportamiento de un acero como de otro. Muy bien. Dicho esto, he repasado esto. Aquí tenemos distintos tipos de acero. Decíamos aceros más resistentes, el código o la norma STM nos da un valor numérico como el que muestra esta gráfica. El más bajito es la tendencia, es el más común y va incrementando la curva, pero a medida que incrementa la resistencia, fíjense, esta parte no lineal, ese cambio que hay, se va perdiendo, se va achicando, y además que la ductilidad, es decir, la deformación unitaria de formación, se va acortando hacia la falla. Una gran conclusión. Vayámonos también ahora a ver los perfiles, y ya habíamos hablado ayer de lo que es ISC y lo que es IC, ¿sí? Trataremos de llevar en estas clases tenemos todavía casi 30 clases, lo que es la metodología ISC y la metodología IC. En Bolivia llegan más perfiles doblados en frío. Se llegan bobinas de planchas de acero, las cuales se doblan o se plegan en unas máquinas en Cochabamba, a nivel nacional. Hay empresas que hacen este trabajo de plegado y cortado, y se pueden sacar perfiles como se muestran acá, perfiles en forma de C, en forma de Z, en forma de L, y formas un poquito más raras como un sombrero que ven acá, que es la forma omega, y otro tipo de formas también un poquito más raras con más plegaduras, que tienen diferentes usos. El más común de estos para el uso, digamos, en cerchas es este de acá, que está aquí arribita, que es una C con unos dientes que aquí arriba se pueden fijar. Si marcamos acá arriba, es un perfil llamado perfil costanera. En realidad el término costanera es una acepción nomás que se hace, aunque en los catálogos de los fabricantes en Cochabamba le llaman a este perfil canal, a este de acá, y al perfil C que está aquí le llaman perfil U, porque lo ven sin los dientes que están en los extremos. Esos dientes se llaman labios rigidizadores y le aportan características interesantes de capacidad a estos perfiles. La diferencia entre estos perfiles
doblados en frío a los laminados en caliente es que aparte de que la forma del perfil, como vimos en la parte constructiva de la fábrica, se hace en caliente, aquí esos perfiles se les da la forma en frío. Entonces hay características ya mecánicas un poco distintas. Podemos decir también que estos perfiles, si se pueden fijar ustedes a la vista, tienen espesores muy delgaditos porque es acero, ¿no? O sea, y las máquinas que doblan acero en estas formas tienen una capacidad limitada. Mientras que acá, como tenemos el acero en caliente que se va siendo rolado por unas máquinas, entonces aquí no hay límite de espesor de los elementos, de tamaño. Entonces, usualmente para perfiles de edificio, como también para estructuras, entre comillas, importantes o pesadas, se usan perfiles laminados en caliente. En inglés, hot rolled shapes, ¿sí? Los perfiles cold formed o los perfiles con formación fríos son para estructuras ligeras o livianas, por justamente la limitante en tamaños y espesores, ¿sí? Por ejemplo, un tamaño clásico en los costaneras o en los CES que están aquí es un 150 por 50 por 15 por 2. El 150 se refiere a la altura del alma, 150 milímetros, o sea 15 centímetros. Hagan escala con su mano, no es mucho. La parte de las alas 50 milímetros o 5 centímetros, y los dientes o labios apenas 1.5 centímetros, y todo el perfilcito de 2 milímetros de espesor. Estos perfiles que se doblan, y sobre todo los usamos en Bolivia, hablamos de perfiles de 2 milímetros, 3 milímetros, hasta 4 milímetros en el rango de uso usual. En las empresas, antiguamente el límite era 4, actualmente ya en sus catálogos te ofertan inclusive hasta 6, hasta 8 milímetros. He podido revisar en algún catálogo. Sin embargo, no es de un uso tan extendido, tan comercial. Mientras que acá a la izquierda tenemos una serie mucho más surtida de perfiles, comparando estos, ¿no? Para que se entienda. Entonces ya están las diferencias. Ahora, en cuanto al comportamiento, al ser perfiles muy delgaditos, son muy susceptibles al pandeo. Entonces, este fenómeno del pandeo, incluido el plegado, le confiere algunas características adicionales que deben ser verificadas. En sí, en ambos perfiles, la misma teoría se utiliza. La teoría de análisis en cuanto a tracción, compresión, flexión, cortante, flexo, compresión, torsión y esfuerzos combinados. Sin embargo, hay ciertas diferencias en cuanto a las verificaciones que se tienen que hacer, sobre todo de áreas efectivas. Por eso que es tan normativa la IC, y realmente esta asignatura en otros países se lleva de la siguiente manera. La materia se llama Steel Design o diseño en acero, y un semestre se lleva el acero hot rolled, y otro semestre se lleva el acero cold formed, y le llaman Steel Design, y aquí le llaman Steel Design 2, o le llaman acá Steel Design Advanced, o sea, diseño avanzado en acero, porque ciertamente es un poquito más complicado, un poquito más difícil, y el orden de aprendizaje es aprender, aunque no parecería así, ¿no?, los perfiles más importantes, aunque el comportamiento no es tan complejo para luego entrar acá. Ese es el orden. Entonces trataremos de llevar también algo de IC este semestre en el tiempo que nos toca. Entonces voy a necesitar bastante de su compromiso para que puedan ir aprendiendo y entendiendo. Trataremos de hacerlo así, ¿ya? Entonces, ¿alguna pregunta de esto? Muy bien. En cuanto a los perfiles, ahora me dedicaré solamente a lo que es AICC o Hot Rolled. Tenemos, decíamos ayer, los perfiles en forma de I, una gran familia. Aquí tenemos perfiles según la codificación norteamericana WMSHP. Todos tienen esta forma. Los más usuales o los más comunes son los perfiles W. El W viene de la acepción, decíamos, white French o ala ancha, perfil de ala ancha. Son los más comunes para usar en edificios y en estructuras como tal. Los más versátiles, el perfil ideal para soportar flexión, como también para columnas, porque en columnas se facilita la conexión tanto en el alma como en las alas. Los M's tienen la misma forma, solo que tienen tamaños un poquito no tan estándares en cuanto a sus dimensiones, son digamos perfiles a pedido o especiales. Los perfiles S o los American Standard Beams son muy similares a los W. Sus alas son un poco más cortas y tienen una pendiente interior, si se fijan acá, que lo hacen tal vez de uso más extensivo en perfiles de acero que son expuestos al medio ambiente, porque pueden escurrir
la acumulación de granizo, de hielo, de agua. Entonces, ciertamente por la forma cuidan o protegen al miembro. Y los perfiles HP, que son perfiles para Bury Piles o pilotes hincados, y que la diferencia con estos dos es que tiene la forma de la W, pero su alma es mucho más grueso, mucho más ancho para soportar los efectos de martillado a través del pilotaje. Entonces su uso es prácticamente pilotes, aunque alguna gente hace un ejercicio para un elemento como viga. No les sugiero usar como viga porque este perfil es muy grueso, muy ancho en cuanto al alma, y no es económico y no es factible usar comparando con un W, por ejemplo. Porque la idea del W es que tienes que separar el área, la mayor parte del área, lo más lejos del eje neutro en las alas, ¿verdad? Para tener mayor inercia. No es darle mayor ancho al alma, porque eso no colabora, no sube mucho la inercia de los módulos resistentes de la sección. Entonces ahí está digamos que la diferencia entre uso o no uso del HP en viga o columna. Tenemos perfiles C, decíamos, los canales que están acá. Si se fijan acá en la forma del C, en la forma interna, tiene como una pendiente, si se fijan. Entonces, más o menos el C es como la mitad de un perfil S. Es como coger el S, cortarlo a la mitad en vertical y nos sale un perfil canal por esa pendiente. Este canal también se llama American Standard Channel, de ahí viene un poquito el nombre. Aquí era el S, American Standard Beam. Entonces es un perfil también antiguo y que su uso fundamental es para armadura o para search. Decíamos usarlo como viga a flexión en el eje vertical no es tan conveniente porque tenemos el centro de gravedad muy lejano al centro de corte. Si bien está en el eje X hay una diferencia y tendríamos que cargar teóricamente sobre el centro de corte la viga para quitar los efectos torsionales, cosa de que es muy difícil. Entonces estos perfiles, más que para flexión, podría servir para flexión en el eje débil, pero no es tan conveniente, sirven para elementos de search o armadura. Pero también vamos a calcular flexión, pero para ver qué es lo que pasa, como se tendría que hacer. En los C está el MC, que es el Miscellaneous Channel, el M un poquito con dimensiones especiales, un poquito más grande o un poquito más esbelto. Son M's, digamos, con dimensiones no tan comerciales, no tan adecuadas. Luego tenemos los perfiles angulares o angle. Decíamos, tenemos dos fundamentales, uno que son de alas iguales. Aquí no hablamos de alma ni de ala, ¿no? Hablamos de alas iguales y uno de alas desiguales. El uso de ambos es extensivo, fundamentalmente en el uso de searches, armaduras, por ejemplo las torres de energía eléctrica o las torres de alta tensión o de telecomunicaciones. En su mayoría son armadas con armaduras 2D, 3D, pero con angulares, porque los angulares facilitan la conexión. Puedo unir en ambas alas con empernados, por ejemplo, y se facilita las conexiones. Entonces sirve para searchas, sirve para rigidizadores, para tensores. Algunas veces también estos perfiles están sometidos a flexión, entonces también se pueden calcular lo que sería la flexión, recordando que aquí lo difícil es que los ejes principales están girados, entonces realmente los esfuerzos son variables en flexión, se hace un poco más difícil, ¿no? En cuanto a la codificación, acá no les he mostrado y pues sería bueno que ahora abra mi norma. Déjenme un segundo, vamos a abrir la norma. Aquí está el manual que les decía ayer que está en la plataforma, y en este manual vamos a ver ciertamente las codificaciones. Por ejemplo, el capítulo 1 ya parte del tema de los perfiles. Aquí en el título vamos a revisar. Aquí está. En la parte 1, todos los perfiles estandarizados norteamericanos de acero. Entonces vamos a ver un poco de teoría al principio, un poco de explicación, por ejemplo, que dice que es un canal, cómo viene, todo lo que les acabo de explicar. Y mejor es ver las tablas. Entonces comienzo con unas tablas. Y si se dan cuenta, para la gente nueva, sobre todo en el curso, los Ws, que son el perfil principal en Estados Unidos, aparece primero. Y tienen una codificación. Por ejemplo, aquí está la siguiente hoja. Estos son perfiles más grandes. Yo voy a irme al medio prácticamente. A ver, por aquí. Un poquito más al medio. Ahí, por ejemplo. Entonces tenemos una codificación donde tengo la geometría aquí dibujada del perfil y empieza con el nombre. Aquí dice shape.
shape de forma, pero hablamos en español de perfil. Y dice un código, dice la letra W y luego un número, en este caso 16. Luego le sigue una cruz que es por, y luego el valor de 100 en este caso. El W es el perfil, el 16 es prácticamente la altura del perfil y 100 es el peso por pie lineal. Me refiero a libras por pie. Entonces, el 16, según la especificación de estos perfiles, es aproximadamente la altura. Aquí está, en esta columna, aquí en deep. Déjenme abrir mi puntero. Aquí tenemos, bueno, si está en inglés hay que tratar de entenderlo así. Aquí tenemos deep, es la altura del perfil. Eso es el área. Hablamos aquí del alma. Aquí hablamos de las alas. Ala, esa altura. Peralte, también se le puede llamar, es un sinónimo. Entonces en altura tenemos la letra D. Aquí de esta gráfica podemos identificar. Todos están en unidades inglesas, entonces aquí tenemos en pulgadas. Tenemos dos valores, uno de 17 y uno de 17, pero abajo fíjense 16.8 y 16 3/4. 3/4 no coincide con 0.8. Entonces, en todas las tablas van a ver acá, hay dos valores, aquí un valor, pero aquí hay dos valores. Entonces, los valores con decimal son los usados en el cálculo. Los valores en quebrados se utilizan para digamos, verificaciones geométricas del perfil, pero no para los cálculos. Para los cálculos siempre utilizaremos los valores con decimal. Entonces, un W16, donde la altura debería ser esta de 16, acá nos cambia un poquito y es 17. Les decía, este D es aproximadamente la altura, no es exactamente la altura. Entonces, fíjense cómo varía 16. Aquí también tenemos 16 por 89, 16 por 77. Entonces, fíjense cómo va variando. Es algo aproximado. En cuanto al peso, la parte de la derecha, eso sí es exacto. Esto es exactito. Esto es 100 libras fuerza por pie. El peso lineal. Esto sirve mucho para entender en un diseño qué perfil es más adecuado que otro, porque yo comparo en peso. Mientras más pesado sea mi perfil, es mucho más caro. Entonces, esa es la idea. Entonces, toda la geometría de esta hoja, en esta lámina, toda la geometría mostrada con esos códigos TW, TW medios, PFT, todo eso, y incluso el valor de K, que es la curvatura, está aquí en la gráfica, se pueden fijar, está tal cual. Entonces tenemos, decíamos, D es la altura exterior, TF espesor del ala, BF ancho del ala total, el valor de TW espesor del alma, y aquí tenemos unas curvaturas. Aquí vamos a mostrar. Aquí tenemos unas curvaturas, tanto en esta parte como también acá. Los perfiles tienen curvaturas. Este mismo acá se repite, por ejemplo, acá y aquí también, a los lados, ¿no? Las curvaturas, ¿cuál es su función? Los perfiles podrían fabricarlos así, ¿no? En los moldes en caliente podrían hacerlos así rectos. ¿Qué se han dado cuenta los investigadores a un principio? Que el hacerlos recto, así esta ejecución de los perfiles en sus moldes, los ángulos cerrados que están acá, se producen concentraciones de esfuerzos. Al hacer un estudio de tensiones, se han dado cuenta de que aquí se producen concentraciones de esfuerzos y posibles fallas en el material, ya cuando se ve solicitado. Por ese motivo, y es ley prácticamente en estructuras, se evitan cambios abruptos en la geometría. Entonces, aquí fíjense, esta curvatura se genera justamente para evitar esto. La curvatura tiene una distancia en vertical y una distancia en horizontal para los cálculos. Ahora, usualmente para un análisis separamos, ¿no?, el ala o las alas y el alma. Entonces, en los cálculos vamos a querer tener la geometría de las alas y del alma. Aquí, como es simétrico, tengo dos alas, pero es simétrico, entonces el ala, voy a decir, aquí lo voy a colocar. Entonces el ala, mostrémoslo así, voy a definirlo con dos dimensiones. Bueno,
primera instancia. Por su audio, les pediría que me colaboren con el audio. Alguien está con su audio un poquito mal. Pues Richard, por favor, tu audio. Ya. Ya. Entonces decíamos, los perfiles se van a definir por algunas dimensiones. En cuanto al caso del ala y del alma, segundito, no está respondiendo mi lápiz. A ver, no se ha congelado esto. Deme un segundo. Ahora sí. Entonces el ala, las alas, se define por el ancho del ala y en este caso el espesor del ala. BF y TF, aquí está, lo estoy achurando. Fíjense, es el ancho del ala por el espesor. Toda esta parte achurada arriba y abajo sería el ala superior y el ala inferior. Ahí está. Cuando hablamos de alma, hay unas curvaturas, entonces en el alma es un poco más difícil. En el alma debo definir una altura, un ancho. ¿Qué ancho voy a definir? Aquí aparentemente en la gráfica tengo el valor de T. Fíjense, acaba la curvatura y tengo T. Debería ser T y en este caso espesor del alma. Y podría definirlo de esta manera. Si se dan cuenta. Pero para los cálculos, no sé por qué sale así. Realmente no es T. Entonces vamos a quitar esta parte. Así, le pone X. Y sale que en la norma nos dice que debo calcular el valor de H. H altura del alma. Entonces no está aquí en la gráfica. Sale de un cálculo en este caso. Dice, el cálculo es la altura total, es decir, el valor de D. Le vas a restar las curvaturas, dice. Menos K arriba, menos K abajo. Entonces nos queda D menos 2 veces la curvatura. Este valor calculado numérico es la altura del perfil H, altura del alma. Entonces para los cálculos nos va a servir. El tamaño del alma es H y T por TW. El área del ala es BF por TF. Eso va a servir para muchos cálculos para entender cómo funciona este perfil. Eso es lo único que es un poquito raro. El resto es muy verificable de la tabla. Ahora, sacar por ejemplo propiedades mecánicas, áreas, inercias, se lo puede hacer. Pero un poquito las curvaturas nos perjudican, ¿no? Un poco difícil, se lo puede hacer, no es algo imposible. Pero para eso están pues, las tablas. O sea, en esta primera lámina nos dan dimensiones geométricas y área. Y cada lámina de los perfiles tiene dos páginas. Entonces, en esta primera página sigue esta línea, diremos, de este perfil. Y la página siguiente continúa. Entonces, lamentablemente, aquí tenemos en el PDF es en corrido, en físico, en papel, este librito es como una Biblia. Se abre, tenemos en una sola filita, en ambas láminas, en ambas caras, sus características. Entonces, eso para que entiendan. Entonces, yo continúo. Y realmente el que le sigue sería esta filita de ese mismo perfil. Ese perfil, se acuerdan que era el 16%. Aquí lo voy a anotar. Perfil 16%. Entonces aquí vamos a borrar esta parte. Y hemos explicado. Entonces 16%. Obviamente, ¿cómo me daría cuenta? Por el valor de 100. Aquí continúa. Y dice, y justamente, peso nominal, dice. Libras por pie. Claramente es decir que es el peso de libras por pie. Entonces ahí se repite. Y aquí tengo. Esta parte un poquito lo voy a dejar para explicar al final. Esta parte todavía no voy a explicar. Aquí vendremos. Dice eje X. ¿Cuál es el eje X? Estaba mostrada, no está en esta imagen, está en la imagen anterior, pero aquí lo voy a replicar, ¿sí? En los perfiles de esta norma nos da dos ejes principales. Un eje vertical y un eje horizontal. Como lo dibujo también, está en el medio. A este le llama eje Y, a este le llama eje X. El eje X es el eje fundamental, el que tiene mayores características mecánicas. Vamos a revisar. Tenemos aquí la inercia en el eje X, si quieres, módulo resistente de la sección en el eje X, radio de giro en el eje X y módulo plástico en el eje X. Todos los términos ustedes los conocen de resistencia de materiales. Revisemos. Tengo 1490 pulgadas a la cuarta. Si comparo, por ejemplo,
con este valor del eje Y, del eje débil, entre comillas, inercia Y 186. O sea, no hay punto de comparación, fíjense. Y como es sabido o debido, la característica fundamental de los perfiles es usarlos a flexión, como está en el dibujo, así vertical, es decir, con flexión alrededor del eje X, alrededor de la inercia del eje X. Entonces, si comparamos 1490 contra 186, prácticamente es una resistencia casi 9 meses más en el caso del eje X. Lo mismo en el módulos de la sección, fíjense, comparando uno con otro, el radio de giro que se diga, y también el módulo plástico. Entonces todo esto tenemos que tomar en cuenta. Lo podemos calcular también, pero aquí está ya puesto, y es bueno usar el valor que está en la tabla. Eso es lo más frecuente, lo más común para los cálculos. En cuanto a la siguiente columna, aquí tenemos unos valores de RTS y H sub 0. Son parámetros que nos van a servir para calcular la capacidad de torsión. Tanto RTS como H sub 0 se utilizan para calcular parámetros en torsión. Y también están tabulados, también tienen fórmulas para poder ser calculados, ciertamente, pero están aquí ya definidos. Y aquí tenemos otras propiedades torsionales. Y tenemos la constante de torsión de Saint-Venant, J, y la constante de alabeo, CW. Ambas ya definidas, y son parámetros, sobre todo CW, más difíciles de calcular, pero están aquí ya tabuladas. Todo para el perfil. Es prácticamente todo lo que uno necesita para hacer un diseño, ya sean en tensión, flexión, compresión cortante o flexo-compresión. Todo está aquí. Y lo que no está aquí, hay fórmulas para poder encontrar, para poder hallar en el diseño. Y así es fila por fila. Quedaba pendiente esta parte, y que decía, les voy a explicar al final. Esto traducimos del inglés al español. Compact Sensor Criteria, y de aquí se lo podemos traducir. Dice criterio de sección compacta. El término sección compacta les voy a explicar en el capítulo de flexión. En el capítulo flexión. Yo les diré inicialmente, si nos fijamos que nos indica, dice HDF entre 2TF y HTW. Esto lo voy a colocar en esta imagen de la derecha para recordar. Esto es el ala superior, dice PF, y este es su espesor, ¿verdad? TF. Entonces, estos perfiles, los perfiles se componen de elementos, dos alas y un alma. Ahora esta ala está dividida por el alma, fíjense. Entonces estos elementos al pandearse localmente, y tengo que explicar de esa manera, al estar sujetos a esfuerzos de compresión, ya sea por compresión simple o ya sea por flexión, van a tender a pandearse, porque son elementos delgaditos. O sea, el TF es muy delgado comparado con BF. Entonces ciertamente puede generar alguna abolladura, se llama, o pandeo local, ya sea en la parte de la izquierda o ya sea en la parte de la derecha, de manera independiente en el caso de las alas, arriba o abajo. Entonces, explicado esto, se saca un parámetro que se llama el parámetro de esbeltez para pandeo local, se le llama lambda, y dice, en este caso son relaciones ancho espesor, llamémosle así. Si hablamos del ala de un perfil W, se divide en dos partes. Entonces el ancho, que sería acá en análisis, sería BF medios, todo entre el espesor es TF, que siendo el cálculo, lambda del ala, si quieres, del perfil W, lambda del ala, ¿a cuánto te va a salir? Dice BF entre 2TF, despejando, ¿verdad? Esto mismo está por acá, BF 2TF. Esa es la relación de esbeltez para pandeo local, y está definido. Yo lo puedo calcular numéricamente, tengo BF y TF, lo calculo, pero aquí está ya definido para un cálculo más rápido, solo para mirar. En caso del alma es un poco distinto. El alma es una sola. El alma se define prácticamente como que puede pandear localmente. Lambda del alma directamente es la altura del perfil entre el espesor del alma. Aquí está HTW, tal cual, fíjense. Entonces un número lambda, si es muy grande, define que el perfil es más susceptible a pandearse localmente.
Un número más pequeño es un número que hace menos susceptible este el fenómeno de pandeo local. Ahora, ¿por qué compacto? El término compacto viene del análisis básicamente en flexión. Se dice que un perfil, y todos conocemos un perfil que está en flexión, o sea, sección como esta. Si iniciamos un análisis en flexión, tenemos un diagrama de esfuerzos, primeramente una parte elástica. Entonces, en la parte elástica, esto lo han visto ustedes en mecánica de materiales 2, poco a poco, si le vamos cargando, podemos llegar inclusive a un límite, a una relación máxima, considerando un comportamiento elastoplástico. ¿Se acuerdan ustedes? Se acuerdan muy bien esto de lo que han visto en resistencia de materiales 2. Entonces, dicho esto, en cuanto al diagrama de tensiones, ya en la falla, lo óptimo en una viga como estas es que la viga pueda desarrollar una articulación plástica, es decir, que pueda llegar a este comportamiento, a que todo el perfil se encuentre en fluencia o en serencia, que todo el perfil falle pero para un esfuerzo máximo. Esto a veces no ocurre porque antes de que falle a un esfuerzo máximo, el perfil sufre fenómenos, por ejemplo, de pandeo local. Entonces la capacidad se merma demasiado y no se llega a esta capacidad, que si ya se acuerdan, decíamos, esto es el momento plástico, el módulo Z por la tensión cedente. Z en el eje X, si tomamos en cuenta la flexión en el eje vertical alrededor del eje X. ¿Se acuerdan esto de mecánica de materiales? Es lo óptimo lo que debería soportar una viga. Pero debido a las características propias de las dimensiones de los elementos, y es el alma del ala, en este caso toda esta parte que está arriba, si las cargas son verticales hacia abajo, toda esta parte que está marcando como amarillo está en compresión. Entonces, ya sea esta parte del alma o ya sea las alas, podrían tener problemas de pandeo local. Entonces, una sección compacta se define como aquella en que toda la sección puede llegar a plastificarse. Una sección no compacta es aquella en la cual solo una parte llega a plastificarse, pero no toda la sección. Una sección esbelta es aquella en que ninguna parte del perfil antes de la falla se plastifica. Falla a una menor carga debido a que tiene problemas de pandeo local severo. Son tres definiciones que se hacen, pero para no decir, no sé, su criterio de compacidad, le llama la norma criterio de sección compacta, de que aquí puede salir en un vigas, que es una sección compacta, haremos con otro colorcito, una sección no compacta, una sección esbelta, pero sale de este análisis que les acabo de explicar someramente, pero que ustedes me entenderán porque han visto mecánica de materiales 2. Entonces de ahí sale eso en flexión. En compresión no hay ese fenómeno tan remarcado en tres partes. En compresión solo se habla de que si el miembro es esbelto o si el miembro es, en este caso, no esbelto. Si no es no esbelto, se supone que va a llegar a la adherencia, y si es esbelto tiene problemas de pandeo local. Es que en flexión es un poquito más en detalle. De eso no se preocupen, que he explicado un poco rápido. Esto vamos a verlo en un capítulo específico y vamos a hacer hartos ejercicios para verificar esos criterios de compacidad. No se preocupen, no es difícil, ¿no? Pero ya la tabla, la norma nos da ciertamente este valor directo para poder ver. Nos ayuda mucho para poder revisar. Muy bien. Y así para cada perfil. Entonces los perfiles en forma de I, los Ws, por ejemplo, tienen este código. En algunos tienen algunas letras, ¿no? Y a veces confunde. En algunos perfiles tienen aquí unas letritas, unas Cs, unas H y demás. Estos valores todavía no les demos importancia. Cuando veamos capítulos, por ejemplo, de la compresión, les explicaré por qué está aquí la letra C arriba y viceversa. ¿Ya? No se preocupen. Muy bien. Entonces, ya la codificación la entendemos. Entonces, aquí tenemos los perfiles. Tenemos el código. Tanto en MS, HP es lo mismo. El primer número es la altura aproximadamente y el segundo número es el peso, ¿no? Entonces, ejemplo, aquí vamos a colocar W por 100. Entonces, aquí vamos a volver a exponer. Entonces, aquí un ejemplo de la codificación. W16 por 100, por ejemplo. Listo. En el caso de los canales es lo propio. El canal tiene un primer número y un segundo número, igualito. Esto es el peso propio, libras por pie, y aquí tenemos la altura. Solo que en canales esta altura no es la aproximada, es la altura exacta del perfil. Vamos a revisar en nuestro PDF de las
propiedades mecánicas, voy a irme a los canales. Tenerlo impreso es mucho mejor, ¿no? Para encontrar más rápido, pero bueno, vamos a encontrar ya nomás. Aquí está, los canales. Entonces en los canales, fíjense acá, voy a hacer un acercamiento. Dos números también. El primero es la altura sí o sí. 15, aquí tenemos 15, 15, 15 la altura. Aquí tenemos 10, 10, 10, 10 la altura. No varía. Entonces es la altura exacta. Aquí tenemos la geometría igual, fíjense, muy parecido a W. La altura, espesor del ala, ancho del alma, todo es muy parecido. Y la altura del alma igual, como les decía, no es T, sino es la altura total menos 2 veces K. Así hay que entenderlo. Entonces, un ejemplo, 15 por 50, el canal más grande. Un canal 15 por 50. Exactamente la altura. Vayámonos ahora a los angulares que decíamos. Y en los angulares ya es diferente. Aquí tengo un ejemplo. Y en este ejemplo podemos revisar. Tenemos tres números. Tenemos el símbolo L de angular. Aquí 8 por 6 por 1 medio. Este 8 es el lado largo. Que está aquí en esta imagen. Se puede fijar, este de acá es el lado largo. El 6 es el lado corto. En la gráfica, nos fijamos, es L que está acá. Solo que en inglés no le llamamos lado corto. Es L sub S de short. L sub L de large, de lado largo. Y el último número es el espesor. En los angulares el espesor es constante, a diferencia de los demás perfiles. Es todo constante. Una gran ventaja. Es como tener una planchita, la doblamos, ¿no? Eso es todo constante. Entonces, en la norma nos da las dimensiones geométricas. No nos da el peso por metro lineal o por pie lineal. Eso está en las tablas, el peso. ¿Ya? También hay angulares a las iguales. Por ejemplo, debe haber un angular, en este caso L 4 por 4 por 1 medio, donde tenemos los lados iguales. ¿Cuál es la diferencia entre usar un angular de las iguales y desiguales? Que tenemos que ver el tipo de solicitación. A veces es mejor usar un perfil de las desiguales. Somos más económicos porque ponemos el lado largo en el lado pues del la mayor esfuerzo, la mayor tensión, o viceversa. Además, un lado largo permite aquí hacer una mejor conexión en el caso de colocar, por ejemplo, pernos. Nos va a permitir colocar dos filas, por ejemplo, y aquí tal vez ya no. Entonces, ciertamente el uso de uno u otro está en función al tipo de esfuerzo y conexión que busquemos. Tenemos las tuberías, decíamos en inglés HSS. ¿De dónde viene esto? De Hollow Structural Section. En este caso, tuberías estructurales huecas o secciones estructurales huecas. Aquí tenemos tres tipos. Tenemos los circulares, tenemos los rectangulares y tenemos los cuadrados. El cuadrado es el square, el rectangular y el circular es el round. Los tres utilizados, igual para todo tipo de elementos, funcionan para cualquier tipo de esfuerzos. Tienen una gran ventaja que son simétricos en ambos ejes. Preferentemente en compresión, tienen mejor comportamiento que los perfiles, inclusive W. Su dificultad radica en las conexiones. Como son tubos, sobre todo los circulares, dificultan la unión con unas vigas, por ejemplo. Entonces ahí viene un poco su limitante. Perfiles usados mucho en el tema de, por ejemplo, cerchas espaciales, se utilizan mucho, pero también se puede utilizar en edificios, no tiene mucho problema. El tema es salvar o solventar las conexiones. En cuanto a sus tipología, digamos a sus nombres, aquí está, vamos a revisar. Ustedes tienen que investigar también en esta norma, que lo tienen ustedes ahí subida en la plataforma. Rápidamente vámonos a los tubos. Aquí, por ejemplo, los tubos circulares. Aquí tenemos, por ejemplo, en esta lámina, es el HSS 20 por 0,5, donde 20 es el diámetro del tubo, 0,5 es el espesor del tubo, 0,5 pulgadas. Y aquí está, pero para el diseño, aquí hay que entenderlo bien, geométricamente 0,5. Pero para diseñar, para los cálculos, no tome 0,5, tome 0,465, dice en este caso la norma. El peso nominal en libras por pista en una columna. Ya tenemos las áreas y las relaciones, por ejemplo, muy similar para el tema del pandeo local. ¿Se acuerdan que era relación ancho-espesor? Bueno, en los tubos es diámetro-espesor. Y las inercias, módulos, radios, todo en uno solo planilla, porque en un tubo circular no tenemos ejes diferentes, todos los ejes son simétricos y tenemos una sola inercia, módulo, radio y módulo plástico, y también parámetros torsionales.
Bien. Vamos a un tubito distinto, por ejemplo, un tubito como este square, rectangular, o perdón, cuadrado. Aquí tenemos, por ejemplo, el 4x4 por un medio, donde 4x4 son las dimensiones exteriores de los tubos y un medio es el espesor. Pero igual que en el caso de los circulares, el espesor de diseño es este. Muy bien. En el cuadrado también una sola lámina porque es simétrico, pero ahí en el rectangular tenemos la diferencia. En el rectangular, mire, atrás un poquito, aquí tenemos un ejemplo. Aquí tengo eje X y eje Y marcado. Tengo el perfil, por ejemplo, 3 un medio, que es el lado largo, 1 un medio, el lado corto, y por ejemplo un cuarto, que es el espesor. Dimensiones exteriores, otra vez el espesor de cálculo, no es exactamente un cuarto. Y tenemos en esta lámina peso, área, relaciones ancho-espesor, 2, porque son tanto del lado corto como del lado largo. Usualmente al lado el largo se le llama H, la altura, el lado corto B. Y ahí tenemos ejes, tenemos el eje X y el Y. Para el X tengo propiedades mecánicas. La siguiente hojita, la que le continúa, la fila inicial en este caso, está acá. Tenemos en el eje Y sus características y parámetros torsionales y un parámetro de superficie exterior en pies cuadrados por pie, que en algún calculito nos podría servir, pero no es tan frecuente. Entonces ya pueden ver cómo está dado aquí en las tablas, es nomás revisar. También tenemos los pipes. Los pipes son tubos igual estructurales, circulares, pero de diámetros menores, ¿no? Más pequeñitos. Pero también están habilitados en la norma y similares a las tuberías HSS. Muy bien, son los perfiles principales. A estos también obviamente hay que sumar los test, decíamos, los test estructurales que no están ahí en la tabla, con esta diapositiva, aquí están. Y el T es básicamente, fíjense en las tablas, dice WT, no dice T nomás. Es que el T se lo puede sacar tanto de S, de M y de W. El común es el W. Entonces es básicamente agarrar un W y cortarlo a la mitad. Entonces hay un W equivalente, quiere decir, por ejemplo, este perfil, el primerito de esta imagen, este, que dice, aquí me voy a cargar con un punterito, que dice 14 por 10.5, parece raro, ¿no? 10.5, o sea, con decimal. Esto viene porque se ha cortado el perfil, o sea, viene del molde del W y multiplicamos por 2, 2 por 4 es 8, 8 por 21. Del 8 por 21 que existe en las tablas, a partir de la mitad nos queda 4 por 10.5 del W, por eso WT. ¿Cuál es su uso del WT o del T estructural en general? Su uso también está dado en cerchas. Puede ser sometido a flexión, efectivamente. La desventaja es que no tiene una ala inferior. Pero para armaduras, por ejemplo, para cerchas de techo, como estas, que estoy aquí esquematizando, ahí digamos, para poder unir una cuerda inferior con una diagonal, por ejemplo, es valedero y muy interesante que en la cuerda inferior o superior tengamos de esta manera colocado en el inferior nuestra T estructural, o sea, con la parte de, y esta parte es ala por si acaso, todo esto es el ala. Y en los T's no se le llama alma, el término en español no lo he encontrado, pero en inglés a esta parte le llaman stem. También le podemos llamar alma, ¿no? Pero stem. Entonces dejarle esta parte del stem hacia arriba, cosa de que las diagonales del perfil de esta armadura, estas diagonales se puedan enganchar con esta parte vertical y se pueda conectar. Se puede conectar con soldadura o con empernado. Entonces nos facilita la conexión. Si fuese en W ya sería casi imposible, no vendría esta diagonal, aquí tendríamos el ala y nos impediría la conexión. Entonces ahí está el uso fundamental de los perfiles T estructurales. Muy bien. Aparte de esto, y hay mucho más, hay perfiles combinados. Uno puede combinar como uno quiere. Por ejemplo, aquí en Atarite que van a hacer ustedes, aquí a alguien se le ha ocurrido mezclar un W con dos planchas, por ejemplo. W14 por 730, y esto parece un poquito raro, este código tan grande, pero está así. Contiene dos plaquitas 3 por 24, todo está en pulgadas.
Entonces las placas están aquí con color rojo que yo estoy marcando. El medio de unión seguramente aquí será soldadura, pero bueno, la idea es que ante cargas o mayores o solicitaciones grandes o requisitos de conexión, etcétera, tú como diseñador puedes mezclar perfiles, unir planchas, unir perfiles, como acá, sección compuesta. Y en la sección compuesta tú tienes que ser capaz de, aparte de materializarlo en la obra, ya para el diseño mismo, este perfil como es compuesto, yo ya no sé cuánto es su área, sus inercias, sus módulos de la sección, etcétera, radios de giro. Entonces ya compete al diseñador hacer este análisis. Si ustedes han hecho mucho en resistencia de materiales 1 y 2, el cálculo de las propiedades mecánicas. Entonces aquí tienen que hacer una sección compuesta. Aquí también lo mismo, son 4 planchas que podríamos imaginar, por ejemplo, de esta manera, como que esta era una plancha así vertical, otra plancha así vertical, y aquí tenemos 2 horizontales. Entonces aquí ha quedado como un tubo, ha quedado lado de 24, espesor constante de 4,5. Entonces hay que hallar las características, las propiedades mecánicas. Entonces aquí nos pide en este ejercicio, halle usted las propiedades mecánicas de estos perfiles. Y aquí tengo a la derecha una sección, un perfil que no es un perfil compuesto, es un angular. Y en este caso este angularcito no es de la norma, o sea, no es de la norma, es un angular 150 por 150 por 6, es un angular que tú consigues acá en Bolivia de 15 centímetros por 15 centímetros por 6 milímetros. Entonces la idea, si no hay tabla y tienes el angular, bueno, pues tienes que encontrar, como has aprendido en resistencia de materiales, las propiedades mecánicas, vale decir, inercia en el eje X, inercia en el eje Y, aquí está el eje X, por si acaso el eje Y, pero esas no son las inercias principales, son inercias centroidales, ortogonales. Las inercias principales se dan en ejes inclinados. Entonces para un angular de lados iguales, todos conocemos que el ángulo de giro es 45 grados, todos conocemos, ¿no? Pero lo pueden verificar. Y la idea es encontrar la inercia principal U y la inercia principal V con esta geometría o nomenclatura. Vamos a ver que esto en la norma es un poco distinto. Pues en la norma, si voy a angulares, solo es nomenclatura por si acaso, no es más que eso. Me fijo y para la norma norteamericana me muestra así como está en esta imagen. Es el eje X, el eje X y el eje Y son ejes centroidales, no principales, ortogonales. Y los ángulos de giro, aquí están, se pueden fijar. Aquí tengo el eje Z. Entonces para la norma norteamericana es el eje Z el ángulo de giro. Pero faltaría el otro eje, ¿no? Entonces aquí otro eje, voy a tratar de dibujar ahí. Ahí está. Este eje se llama el eje W, así le llama la norma, solo que no lo dibuja, no sé por qué motivo. El eje W. Entonces, para la norma norteamericana, el eje principal, digamos, equivalente al eje X, solo que girado, es el eje W. El eje vertical es el eje Z. Y ambos ejes son ejes principales y deberíamos encontrar cuánto es la inercia en el eje Z, la inercia en el eje W. En la imagen no nos muestra W, solo nos muestra Z. ¿Cuál es el motivo de que no nos muestra? Vamos a revisar. Esto lo vamos a ocultar. Entonces, si nos fijamos en las tablas de los angulares, tenemos propiedades mecánicas, dimensiones, y tenemos ya en el eje X, este horizontal, ahí tenemos inercias, módulos, radios y demás coordenadas. Propiedades de torsión. En la siguiente lámina de esta fila, la siguiente hojita, aquí está, tenemos en el eje Y, al igual, inercia, módulo, radio, centroide, módulo plástico y un valor XP que les voy a explicar cuando veamos diseño. Propiedades del eje X, del eje Y. Tenemos XY y ahora nos muestra en el eje Z. Vamos a la gráfica, ahí entendemos. Nos da propiedades mecánicas del eje X, del eje Y y del eje Z. Pero si hemos dicho que aquí hay otro eje, que es el eje W, pues ¿qué ha pasado, no? O sea, ahí un poco no entiende qué ha pasado con nuestra norma. Se ha olvidado, ¿por qué no nos da valores para W? Y hay que entenderlo de esta manera. Entre W y Z, ¿cuál es el eje más débil de los dos? El eje Z, es el débil. Es como X y Y.
el eje X es más fuerte que el eje Y, siempre y cuando el angular sea de las desiguales, tal como está aquí dibujado. De lo propio, si giramos esto para atacar ejes principales, el eje W es el que tiene menores características, o sea, perdón, el eje Z es el que tiene menores características. O sea, siendo en este caso analítico, y recordando lo que han llamado mecánica de materiales, comparando, la inercia W es mucho mayor que la inercia en el eje Z. Obviamente, si el angular está así, el lado largo vertical, el lado corto horizontal. Si fuese de las iguales, serían iguales, ¿verdad? Entonces, al tomar en cuenta esto, tanto lo que es el módulo como lo que es el radio de giro son mayores que el módulo en el eje Z y el radio de giro en el eje Z. Pues por ese motivo es que la norma no nos da, aparte que no echaría en las filas, no nos da propiedades del eje W, porque no es crítico, y en los análisis que hacemos en los cálculos usualmente usamos, para poner compresión en el pandeo, usamos características propias del eje Z, que es el eje de menor inercia. Pero hay algunos cálculos, sobre todo en flexión compuesta o flexión biaxial, donde tenemos que descomponer y tenemos que sacar las características del eje W. Infelizmente aquí no tenemos en las tablas, y lamentablemente, y no queda de otra, tendríamos que calcular nosotros mismos este eje o las características de este eje W, no tenemos de otra. Entonces, por ese motivo que este ejercicio que les he planteado es interesante. En la derecha yo quiero que ustedes acá me calcule las características mecánicas, aunque aquí es un angular de las iguales, no importa, pero que calcule usted lo que serían las inercias en ejes principales, por ejemplo, los radios de giro. Esto para manera de recordar lo que han visto en resistencia de materiales 1 y 2. ¿Sí? Este ejemplito me lo van a hacer, no es difícil, quiero ver sus capacidades, y ahorita vamos a revisar. Antes de esto quiero seguir avanzando. Aquí otro ejercicio interesante, y nos dice para un perfil 24 por 192 de acero, y nos da ya un tipo de acero como viga en una estructura de edificio. ¿Cuáles son los valores? Dice de tensión cedente o esfuerzo de fluencia, lo mismo, esfuerzo último y módulo de elasticidad a ser utilizados en el diseño de esta viga. Dice: asimismo, considerando que la viga mide 5 metros, estará simplemente apoyada, ¿cuál será el momento máximo por peso propio? Interesante, ¿no? Y muy básico, pero interesante. A ver, el perfil lo tengo en el catálogo. Me dice, pero que es de acero A992. Ahora la pregunta es, ¿dónde puedo ver las características de los tipos de acero? Tengo aquí un código. Entonces, ¿dónde puedo ver? Y les voy a explicar. Estos códigos están en A7M, pero también están en el manual que les acabo de mostrar. En la parte 2, esto voy a avanzar un poquito hasta el final. Y en la parte 2 de este manual tenemos justamente consideraciones de diseño generales. Dentro de este punteíto tenemos las propiedades mecánicas de los materiales. Aquí están, propiedades de los materiales. Entonces voy a irme ahí justamente a ese punto. Y las tablas comienzan con la tabla 2.2. Estas tablas no nos sirven de mucho, pero la que sí nos sirve de mucho básicamente es la tabla 2.4. Indica, dice, especificaciones ASTM aplicables a varios tipos de perfiles estructurales. Entonces aquí tenemos, fíjense, las formas o los perfiles que hemos revisado: W, M, S, HP, C, MC, L, HSS, rectangular, circular, y los pipes. Tenemos aquí a la izquierda el tipo de acero al carbono, al acero de alta resistencia, baja aleación, y acero resistencia a la corrosión de alta resistencia. Para cada tipo de familia, el más común que es el carbono, hay diferentes productos ACTM: A36, A53, A500, A501 y A529. Pero dentro de estos también se subdivide. Por ejemplo, en A500 tenemos el grado B y el grado C. En el A501 tenemos el grado A, el grado B. Y el grado define, en este caso, una capacidad resistente del material distinto. Entonces, dicho esto, por ejemplo, si yo voy a buscar en la gráfica y me dice acero 992, decía la pregunta, si se acuerdan, aquí está 992, entonces voy a revisar y me voy a fijar acá en los códigos ASTM, en esta vertical. Aquí me voy a fijar ahí en esta columna: 36, 53, 500, 501, 29. No es un acero al carbón. Sigo bajando.
Entonces voy bajando y encuentro que este acero de esta pregunta es un acero de alta resistencia y baja aleación, un acero A992. Ahí está. Aquí tengo dos valores a la derecha, dice 50 y 65. 50 es la tensión de excedencia y 65 es esfuerzo último. Está aquí dado en esta imagen. Pueden seguir por favor, aquí arriba, ahí indica. Dice esfuerzo mínimo, dice. Esfuerzo FY mínimo. Entonces este mínimo quiere decir que en los ensayos el valor mínimo que se encuentra es este. Puede ser un poquito más en algún ensayo, pero el mínimo es este, en la 36 por ejemplo. Y en algunos tipos de acero, como en la 36, nos dan dos valores. En algunos dan directamente uno, pero en la 36 nos da un juego, nos dice entre 58 y 80. O sea que los FUs para la 36 se han medido y se encuentran entre un rango de 58 a 80 KSIs. Entonces, para los cálculos, ¿cuál utilizo? Para los cálculos, dice la norma, hay que utilizar el menor valor, hay que ser conservadores. Se usa el valor más pequeño. 58 utilizaría para FU y 36 para FY en el caso de A36. En el caso de este acero A992 que veía la imagen, es 50 y 65. Se pueden fijar, acá tenemos unos superíndices en toda esta tablita y aquí están las explicaciones en la parte inferior. Por ejemplo, en este que era del 992, que tengo la letra I. Vamos a ver qué es la letra I. Ahí está. Y dice un máximo esfuerzo de tensión, dice, por una relación, dice, de 0.85. Y carbón equivalente en la fórmula si se incluye en el acero 36. Son especificaciones muy particulares del material. En algún caso es importante leer, traducir para entender, pero en esas tablas es más del material. Lo que les he explicado es lo que tienen que hacer en mi caso. Es que cuando hay un rango de valores se utiliza siempre el menor valor para el diseño. El resto de la tabla no es tan importante. Lo que es importante ahora entender en la tabla, aparte de eso que es de ese ejercicio, es que en la tabla tenemos los perfiles. Por favor, fijémonos en esta parte que es importante, solo en esta parte. Y tenemos tres tipos de colores o tres tipos de celdas. Uno que es el blanco, transparente, uno que es el plomo y uno que está con color negro. Pues en este caso el color negro indica que este tipo de acero es preferente para este tipo de perfil. Por ejemplo, para un perfil angular es preferente, o sea que en el fabricante lo va a hacer casi por defecto, que el mejor acero que le hace este tipo de perfil es el acero A36. Si se dan cuenta, hemos dicho el acero A36 es el acero más dúctil y fíjense, MSC, MC en angular, casi todos los perfiles, la mayoría, su acero preferente es el A36. El plomo quiere decir que también puede existir, se puede hacer, y el blanco es que no se aconseja y no existe en el mercado. No puedo fabricar un angular, por ejemplo, un acero A500, eso no se hace, el fabricante no lo va a hacer. Ahí tienen que ir viendo qué tipo de acero. Por ejemplo, el W antiguamente estaba también especificado ideal con la 36, aquí estaba con color negro, pero con las investigaciones se ha ido viendo de que se puede ir un poquito más en el margen de resistencia. Entonces para el W, si bien hay A36, el ideal había sido justamente este acero A992, y así para cada caso. En las tuberías es un poco raro, en las rectangulares es un tipo de acero 500, específicamente grado B, pero el de 46, y para los circulares es el A500 grado B, pero el de 42. Hay diferencias, está inclusive en el mismo tipo de perfil, pero en la sección rectangular o circular. Eso es. Y de aquí sacamos de la tabla 2.4 las especificaciones del material. Si fuesen planchas, la siguiente lámina es en la siguiente tabla. En la tabla 2.5 hablamos de placas y barras. Definición de placa o barra es muy similar, no hay mucha diferencia. Entonces decimos que una placa, plancha o barra básicamente es una sección rectangular como esta, estoy dibujando, que tiene un ancho, le voy a llamar W, y tiene un espesor, ¿no? Entre el tema de barra o varilla se refiere a secciones un poquito más cuadradas, más pequeñas, y placa algo más ancho, ¿no? Entonces estos elementos lo que manda va a ser el espesor de esta placa o barra. Entonces yo me puedo fijar de acá, básicamente tengo
acero es igual a carbono, alta resistencia, baja aleación, y para el tema de la corrosión. Y tengo los tipos de acero igual similares a los anteriores, pero acá, interesante, para todas las placas o barras, el acero preferente es la 36, pero hay dos a 36, uno que es de 32, uno de 36. El acero a 36 de FE36 está indicado para todo tipo de espesores de placas o barras hasta 8 pulgadas. Sobre 8 pulgadas, o sea, placas demasiado gruesas, ahí sí no fabrican, no se hace el de A36, sino el de 32. Y tenemos diferentes tipos de, con color plomo, tipos de acero que también se pueden fabricar para planchas de diferentes espesores. Aquí rangos de espesores son los que muestran en la imagen. ¿Sí? También de aquí vamos a trabajar y utilizar la tabla 2.5. Entonces aquí en la respuesta sacaría la tabla FYFU es directo. ¿Cuál es el modo de elasticidad? 29.000 K6, eso viene de memoria. Por cualquier tipo de acero es constante. Si quiero unidades del SI, lo tengo que convertir a, en este caso, gigapascal o megapascal. Y por último, esta viga que mide 5 metros me dice cuál es el momento máximo. Muy facilito, ¿no? Entonces esta viga que está simplemente apoyada de esta manera, lo voy a esquematizar, mide 5 metros de longitud. ¿Cuál es el peso propio de esta viga? La viga, decimos, de este tamaño, W24 por 192. Yo sé que esto es 192 libras fuerza por pie, que estaría esta carga de acá vertical es 192 libras fuerza por pie. Te pide el momento máximo, como es una viguita con carga distribuida, el momento máximo es la ley de momentos es parabólica. El momento máximo, como todos conocemos, es en este caso el valor de Q por la longitud cuadrado partido 8. ¿Cuál es la diferencia? Igual la dificultad. Tengo 5 metros de longitud y tengo la carga en libra por pie. Le voy a convertir o todo a metro o todo a pie. Preferentemente lo llevaremos a todo a pie en el tema de la inglesa, y todo a metro y kilonewton en SI. Entonces, aquí el tema es la conversión, nada más. La dificultad es la conversión. En el caso de estos otros ejercicios, aquí tengo las dimensiones, y acá para encontrar el peso por pie lineal, por ejemplo en el ejercicio 1, aquí debería multiplicar las dimensiones por el P específico del acero, y decimos P específico del acero aquí en las características que les he explicado al principio. En unidades americanas, 490 libras por pie cúbico. La conversión en unidades, digamos MKS, es 7850 o 7.85 toneladas por metro cúbico. Entonces, de ahí sale la conversión y puedes calcular para cualquier forma que tú tengas sin dificultad alguna, ¿no? Solo es un problema geométrico. Por último, para concluir las ventajas del acero y desventajas, que no hay nada perfecto en la vida, ¿no? Siempre hay desventajas, están acá. Y hemos explicado básicamente, yo creo que la mayor ventaja es la ductilidad del acero, y también y que lo hace característico al acero, porque se construyen edificios altos y puentes largos, porque el acero tiene esta ventaja. Si bien es más pesado que el hormigón y que la madera, tiene mucha más resistencia. Entonces hay una relación resistencia-peso. El acero es el material estructural, digamos, de uso frecuente, que tiene una relación resistencia unidad por peso más grande. Por ese motivo obtenemos los edificios más altos o los puentes más largos, diremos en términos generales, con acero estructural. Nos da las soluciones más eficientes. Aquí para mostrar esta parte, aquí podemos ver, pues, ¿no? Aquí tenemos centros comerciales, tenemos galpones, pero esto es esquemático, ¿no? Aquí tengo ya en vivo y directo, en fotografía de una obra real, una cobertura muy grande para en este caso, un centro de eventos. Aquí tengo unos tinglados comunes y corrientes. Y aquí tenemos ya algo más grande, ¿no? Tenemos puentes imponentes de acero. Los puentes más largos del mundo son los puentes colgantes, que pueden llegar entre apoyo y apoyo prácticamente casi 1000 metros. Y solo se puede llegar con acero, con hormigón no se puede, ni se puede con madera. O edificios como estos, edificios muy altos, que superan pues la altura inclusive de 500 metros más, y solo se puede llegar con acero. También está de moda hacer sección mixta, es decir, acero con hormigón, pero digamos que la núcleo resistente lo va a dar pues, el acero, la capacidad máxima. Entonces ahí está pues la importancia de saber y usar, en este caso, acero estructural. Nos da esa facilidad de solventar estructuras pesadas o grandes. Es un material bien uniforme, a diferencia del hormigón o de la madera. Realmente la teoría de
de la resistencia de materiales o de la mecánica clásica se viene de la mano con un acero, porque es un material muy uniforme, su elasticidad es bastante grande, y también es uniforme, en este caso cumple la ley de Cook perfectamente, es muy durable y muy dúctil. Sus desventajas, diremos, es que usualmente al tener secciones, y no como material, sino como secciones muy delgaditas, muy esbeltas por el tema del costo, porque el acero es muy caro, es susceptible al pandeo. Su peor enemigo es en este caso el fuego, ya que está expuesto al fuego y llega a una temperatura muy alta, en poco tiempo le baja las características mecánicas, o sea, muy rápido el acero. Y además su mantenimiento para que evitar la corrosión es un poco caro, a diferencia del hormigón, que es prácticamente el hormigón no requiere mucho, ¿no? Si está bien ejecutado. Entonces eso es fundamental. Y de ahí, poquito recordar estas bases de cálculo que ya habíamos visto en cuanto al tema de las cargas, que esto ya lo hemos revisado en el capítulo anterior, en el tema de madera, es lo mismo. Solo recordar que para LRFD, que es lo que vamos a ver en acero, hablamos de coeficientes de cargas o efectos de las cargas magnificadas, mayoradas por unos factores de carga, y hablamos de resistencias o capacidades minoradas por factores de resistencia. La ecuación fundamental de capacidades, la resistencia requerida o esfuerzo último, debe ser siempre menor o igual a la capacidad. La capacidad se divide en dos partes. Este Rn es la resistencia nominal y phi es el coeficiente de minoración de resistencia. Entonces, para entenderlo esta parte así, y a veces un poco confunde. O sea, hablamos aquí de resistencias y no está el esfuerzo. Realmente este RU es el esfuerzo último, pero para el criterio norteamericano en su norma le llama resistencia requerida, porque es lo que requerimos de tener mínimamente una sección, una conexión en un miembro para que soporte y no colapse. Entonces le llaman así ellos, resistencia requerida. Si hablamos de esto, se refiere a la solicitación. Resistencia nominal es la capacidad que encontramos con las ecuaciones de cálculo que devienen de la mecánica de materiales clásica, como también de los aspectos normativos. Y el factor phi, que es de minoración, al multiplicarlo por la resistencia nominal, nos deja una capacidad o resistencia de diseño directamente, que es contra lo que vamos a comparar esta resistencia requerida para cumplir esta ecuación de LRFD, ya sea tensión, compresión, tracción o demás. Muy bien, hasta aquí está puesta también en ecuación dentro del capítulo B3 de la norma. Y la idea es que en el LRFD vemos estados límites. Lo que dice la norma es: para cada tipo de miembro, la especificación identifica los posibles estados límites. Es decir, si tengo un miembro en forma W o un angular que está en flexión, debido a los estudios, al comportamiento mecánico, la norma ya me establece los estados límites que yo debo verificar. Posibles tipos de falla quieren decir, por ejemplo, articulación plástica, paneo local torsionante, etcétera. Tipos de falla que difieren del tipo de perfil y el tipo de solicitación. Lo que dice la norma es que todos los modos de falla o estados límites deben ser estudiados. No debo suponer que un perfil no va a fallar a una cosa. Debo estudiar y encontrar su capacidad. La idea es que de todos los estados límites yo verifique que todo el diseño se basa en verificar estados límites que nunca sean sobrepasados. Es decir, que para cada tipo de falla yo debo verificar esta expresión que se cumpla. Si no se cumple esta expresión, entonces debería rediseñar el miembro o la conexión dada. Eso es. Entonces, en día para siempre, estado límite, vinculémoslo como voz de falla. Entonces, la idea es encontrar estos límites, encontrar las solicitaciones, encontrar la resistencia requerida, que sería digamos, el caso de RU que decíamos, determinar la capacidad de resistencia nominal a través de los modos de falla que nos dice la norma, y por último, verificar si está o no está dentro del rango requerido. Ese es, digamos, el flujo de análisis que tenemos que ir haciendo. ¿Ya? Si hablamos, por ejemplo, de estados límites de resistencia, hablamos de fluencia, rotura, pandeo y otras. En servicio también verificamos estados límites. Y se acuerdan que veíamos las deflexiones y deformaciones. Es lo mismo en acero. Solo que también se suma o se junta acá el tema, por ejemplo, de la vibración. Y eso es todo lo que queremos hacer el día de hoy. Entonces ya desde la clase siguiente ya entraremos de cabeza a lo que sería tracción simple. ¿Sí? Para el día de hoy, para acabar la clase, yo necesito que ustedes hagan una práctica. Yo quiero que hagan justamente esta. De esta práctica, por el tema del tiempo, quiero que encuentren del angular que está a la derecha, como también del valor que está en el medio. De los dos, quiero que me encuentren
la solución. Lo pueden hacer a mano, lo ideal es que hagan en MATCAD o en Excel, pero que me encuentren área, peso y momento de inercia en ambos ejes principales y el radio de giro del segundo y el tercer sección, por favor. De los dos van a encontrar de ambos perfiles. El del medio es compuesta, el de la derecha es sección simple, pero como es de la norma. Háganlo según lo que han aprendido en resistencia de materiales. Yo voy llegando al trabajo, voy a habilitar la plataforma para que puedan subir. O sea que esto les voy a dar para que lo hagan hasta el mediodía, ¿sí? Hasta las 12 del mediodía. Lo van a subir. Si quieren a mano, si quieren Excel o MATCAD, no hay problema, ¿sí? Nos quedamos aquí. Muy buenos días, estudiantes. Gracias. Y que la clase de ayer y hoy, porfa. Sí, la clase de ayer, sí, he estado con reuniones todo el día, entonces, aparte que ayer no teníamos energía eléctrica en la universidad, por si acaso, no sabían, todo el día estábamos colgados. Lo voy a subir hoy día, ¿sí? Muchísimas gracias. De que hasta luego.